política criminal del Ministerio de Seguridad, justamente está vinculado al tema relaciones internacionales y está en línea. Federico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto de saludarlos. Bueno, nos enteramos que además hubo decomisos de droga en esa zona, pero Bolivia se queja, no entendemos bien por qué, pero bueno, ha generado polémica la reja o el alambrado alrededor de migraciones. Bueno, la prioridad del gobierno argentino es cuidar a los argentinos y vamos a hacer todo y utilizar todas las herramientas que tenga el Estado para poder lograr eso, ¿no? Por eso hemos tenido avances en incautaciones en el año que pasó, no solamente lo último que conocemos, que en el día de ayer se pudieron incautar más de 300 kilos, sino que también hace pocas semanas en lo que es la zona del Gran Rosario se pudo también incautar un avión con más de 400 kilos. A principio de año se incautaron otros 400 kilos. En la zona de Entre Ríos, una avioneta también 359, actuando muy rápidamente. En la gendarmería con la policía de Entre Ríos se pudieron incautar. Entonces, lo que nosotros estamos llevando adelante es planes para cuidar nuestras fronteras y que todo lo que podían hacer fácilmente antes, que era entrar droga por la frontera norte, ahora no lo pueden hacer. Es muy razonable. Y usted como subsecretario de Intervención Federal habla porque está intervenido, hay que decir, Aguas Blancas, porque el intendente está sospechado de su relación con el narcotráfico, ¿no? A ese extremo llegamos a la frontera boliviana salteña o salteña boliviana. Por eso mismo nosotros cuando largamos el Plan Güemes, una iniciativa de la ministra Bullrich, que rápidamente el presidente de la Nación aceptó y la impulsó, es no solamente fortalecer la presencia de gendarmería en la zona, sino que también cuidar los límites fluviales, que no estaba antes la prefectura. Ahí estás viendo imágenes con prefectos que están cuidando los límites fluviales, justamente porque antes pasaban lo que querían, como querían. No estaba prefectura en el río Bermejo, esto es insólito. Prefectura justamente está para cuidar los límites justamente marítimos. Pero aparte muchas personas también cuando bajaba el río Bermejo y bajaban caminando y muchas veces empezaba a subir el río y hasta peligraba la vida de esas personas. Por supuesto. 15.000 kilómetros de frontera tiene la Argentina contabilizando los mares. Entonces, es importante esta presencia del Estado ahí. Realmente, ¿y cuál es el comentario del otro lado? Porque algunos dijeron, viene el muro chino, o la muralla china, mejor dicho, el muro de Trump, y después ahora el alambrado de Argentina a Bolivia, ¿no? Como meme, ¿no? Porque no sé de qué se queja Bolivia. Pero no solamente es el alambrado, sino es cuidar la totalidad de la frontera. Y ahí es que, por ejemplo, nos indignamos cuando todo un sistema de protección de fronteras que se habían comprado en el gobierno del ingeniero Macri y que impulsó la ministra Bullrich, en enero del 2020 se guardaron adentro de contenedores y se abrieron el año pasado y nunca los utilizaron. Ahora nosotros estamos llevando adelante una renegociación con quienes nos proveyeron de esas herramientas para justamente proteger la frontera, porque utilizar la tecnología es una manera también de darle más herramientas a las fuerzas policiales para que puedan tener un mayor y mejor despliegue. Y ahí es que estamos tratando de nuevo habilitar drones, utilizar todo lo que es la tecnología para tener mayor cobertura. Angelini, ¿ustedes van a denunciar a los responsables del gobierno anterior que dejaron abandonados fondos del erario? Porque en definitiva son un par de millones de dólares esos drones que quedaron abandonados, o no va a pasar nada con eso, más allá de que lo vuelvan a utilizar o que lo pongan a utilizar, ¿no? Nosotros, a partir de acciones de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Seguridad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de quiénes fueron los responsables. Por favor. Recursos del Estado que habían sido ya, digamos, erogados, gastos o inversiones por parte del Estado, no se utilizaron y permitieron que el descontrol llegara a las fronteras de la República Argentina. Por eso
nosotros estamos llevando adelante, como te decía, el Plan Güemes. También en la frontera con Brasil vamos a llevar adelante un plan que se llama, me lo anoté porque tiene un nombre. Sí, nos lo dijo la ministra el otro día. Tenemos tiempo y es importante la precisión. Guacurarí, porque claramente para darle una representatividad a toda la frontera con Brasil, que también no queremos que sea vulnerable, que no queremos que ingresen cosas por ahí que terminen atentando contra la seguridad nacional. Angelini, en ese sentido, ¿qué van a hacer? Porque Bernardo Irigoyen lo que tiene, el área de migraciones, al lado hay una plazoleta que cruzás la plaza y estás en Brasil. Yo la crucé, digamos, y al lado tenía migraciones, pero yo la crucé ilegalmente para mostrar que se podía pasar ilegalmente. ¿Y qué van a hacer ahí también? ¿Van a construir un alambrado? ¿Cuál es la idea para reforzar esa frontera con Brasil? Bueno, lo que es más importante, obviamente lo primero siempre es el despliegue, la mayor presencia y el mayor nivel de control en las rutas y demás es muy importante porque todo termina en un embudo y mientras uno va teniendo mayor nivel de control sobre las rutas que llegan a los distintos pasos ilegales, si querés llamarlos de alguna manera, es muy importante porque ahí tenés mayor control. O el uso de la tecnología también es fundamental, pero lo más importante de estos planes es todas las investigaciones de quiénes son las organizaciones criminales o las organizaciones de contrabando que utilizan esta vulnerabilidad que hasta hace poco tiempo o que hasta hace días tenía esta frontera para poder pasar lo que querían. Entonces ahí es lo más importante y lo que yo llamo ir a fondo con estas cuestiones fronterizas, que es el uso de inteligencia criminal, de las investigaciones para ir con los verdaderos responsables de esto, ¿no? Permítame sumar a Gaspar Solá, que es ministro de Seguridad de Salta. Es importante tener su voz en este momento, cuando ocurren decomisos en medio de, entre comillas, decimos, la polémica del cerco alrededor de migraciones de territorio argentino para proteger justamente o evitar el narcotráfico y el contrabando. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Te escucho medio bajo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre esto que pasó, el decomiso de los últimos días y lo que dicen del otro lado, ¿no? Vamos a hablar también con alguien de Bolivia porque queremos escucharlo, más allá de que en este caso la reja es en la propia casa de la Argentina, ¿no? O sea, en la propia Argentina, mejor dicho. Así es, Hugo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el llamado, saludar a tu equipo y a toda la audiencia. A ver, concretamente, no se trata solamente del decomiso realizado ayer. Yo le puedo decir que en el marco de último mes y medio de la implementación del Plan Güemes ya se realizaron entre las fuerzas federales y también lo que es la fuerza provincial 8 procedimientos, y sin ir más lejos, hace 2 semanas se realizó un procedimiento que fue una investigación realizada por la Policía de Salta, por la cual se logró desarticular una organización criminal vinculada al narcotráfico, con conexiones internacionales en Bolivia, en Chile, como también con conexiones en la provincia de Jujuy, Mendoza y demás. De hecho, esta investigación fue desarrollada de manera conjunta con Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, y con la novedad que, bueno, estaba comandado o era uno de los líderes, era un ex comandante de Gendarmería, como así también teníamos gente del Servicio Penitenciario de Salta involucrado, ¿no? Estamos hablando del intendente, el intendente de Aguas Blancas. Estamos hablando de un juez federal. Usted me habla de gendarmes atravesados por el narco, del lavado de dinero y del poder económico que tienen para comprar las casas alrededor del río Bermejo. Lo que pasa es que las organizaciones criminales tienen el poder económico justamente para comprar voluntades y muchas veces utilizan a las fuerzas de seguridad, a los gendarmes o a cualquiera de las fuerzas que son más endebles, digamos, a estos ofrecimientos, ¿no? Porque les ofrecen mucha plata. Pero además, ayer nos contaba un experto aquí, interesante, que los carteles compran la logística. Es decir, lo que compran es esto que está explicando Lourdes. Compran, che, ¿qué capacidad tenés? No, yo tengo el gobernador o no sé, tal persona o tal puesto, ¿no? Ahí está el Escuadrón 54, si no me equivoco, entre otros puestos clave de Gendarmería. Sí. Tengo tal lugar y los tengo arreglados, me parece, me pregunto si esto puede ser así. Por supuesto, a ver, permanentemente y siempre, y como se sabe, el narcotráfico, las organizaciones criminales,
intentan permanentemente cooptar ya sea a las fuerzas, a gente de las fuerzas, gente del sistema judicial, sistema político, y no solamente lo que es la parte pública, ¿no? También a lo que es el sector privado, porque también necesitan ponerle en juego a todo el dinero que recaudan, digamos. Entonces ahí viene todo el tema de lavado y empresas y demás. Por eso, y yo por ahí ya lo decía en algún otro medio, el trabajo y la lucha contra el narcotráfico, que si bien dentro de lo que es el Plan Güemes se celebra que hay mayor control, pero sobre todo, y esto quiero resaltar, el Plan Güemes vino a generar, por lo menos lo que es la provincia de Salta, una mayor articulación entre lo que es nación y provincia, claro, fuerzas federales y fuerzas provinciales, porque la única manera, hablando, como usted dice, teniendo una estructura tan grande y con poderes que tienen poderes de cooptación, digamos, en general, la única manera de combatirlo es de manera articulada. Y en ese sentido es muy importante que si bien el Plan Güemes fue una iniciativa del gobierno de la provincia de Salta, particularmente del gobernador Gustavo Sáenz, tuvo una excelente respuesta por parte del gobierno nacional. Claro, es que es clave. Sí, Lourdes. Sí, perdón, así vamos Angelini le sí. quería consultar si más allá, porque hoy están trabajando en esa zona de Aguas Blancas, de Orán, sí, también van a trabajar en otros puestos fronterizos en la zona de Salta y Jujuy, en este contexto, como por ejemplo Salvador Massa, que es otro punto caliente, donde trabajó justamente muchos años el clan Castedo, ¿no? Sí, por eso mismo te decía que el Plan Güemes, como bien decía el ministro Sola, nosotros instalamos el Plan Güemes, llevamos adelante acciones, avanzamos con el despliegue, con las investigaciones, avanzamos con el plan en los pasos con Bernardo de Irigoyen para tener también el control de esa frontera y así avanzar en toda la cobertura, tanto de la frontera con Bolivia, como la frontera con Paraguay, como también con la frontera con Brasil. Tengamos en cuenta que la frontera argentina es muy amplia y las diferentes vulnerabilidades que tiene son muy grandes y por eso también, como te decía antes, ¿no? Es tan importante la utilización de la tecnología y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas federales, las provinciales y la justicia, que es un actor muy importante en todo este proceso. Julieta, sí. Perdón que hay una pregunta y lo escuchamos, Gaspar. Sí, Julieta. Sí, les quería preguntar a los dos, en realidad, en medio de estos reclamos del lado boliviano, quería tener una evaluación de su parte, que tienen más en claro cómo se desarrollan las cosas allí en la frontera, sobre los operativos o la protección del lado boliviano frente a esta crisis de narcotráfico. Gaspar, primero, por favor. Sí. Mira, primero quería agregar ahí un tema que respecto, o sea, lo que es el Plan Güemes, si bien está asentado en lo que es el departamento Orán, el hecho del Plan Güemes también implicó la mayor presencia de fuerzas federales, ¿no? Tenemos 300, aparte ya de la dotación de personal de fuerzas federales que teníamos, ahora se sumó 310 o alrededor de 300 efectivos más, con la novedad que tenemos prefectura naval, que no estaba acá, que está patrullando el Río Bermejo. Ahora, y eso también nos da una mayor capacidad logística y operativa en también lo que es, puede ser entre Salvador Massa o la zona del departamento San Martín en Salta. Ahora, concretamente a lo que usted hacía referencia, no sé si hacía referencia al respecto al planteo que hace el gobierno de Bolivia o cómo se trabaja en lo que es narcotráfico con Bolivia. No sé si hacer referencia a esto o a lo otro. No, vinculado, sí. Por un lado el planteo, pero también cuál es el rol del lado de Bolivia más allá del reclamo que le hace a la Argentina, ¿no? Sí. A ver, concretamente en lo que es el reclamo que puede estar haciendo el gobierno de Bolivia, creo yo primero hay que tener en cuenta que estos 200 metros de alambrado olímpico, bueno, se está haciendo sobre el eje urbano del municipio de Aguas Blancas, punto número 1. En segundo lugar, creo que, bueno, nosotros somos un país soberano y en lo que respecta a la política criminal de una provincia, de un país, no tenemos que pedir permiso absolutamente a nadie. Solá. Sí. Le agradezco. Termine, por favor, si es tan amable. No, bueno, y de ahí, por supuesto, en lo que es materia de narcotráfico, creo que es necesario y aprovechando que también se genera ese tipo de intervenciones por parte del país vecino, de profundizar el trabajo en la lucha contra el narcotráfico también con Bolivia, ¿no?
Muchísimas gracias por este contacto. Le dejo un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, Hugo, que estés bien. Angelini, le pido brevedad, si es tan amable, agradeciéndole también el tiempo. Bolivia se queja, ¿acaso por, o sea, hay que pensar con suspicacia en ese reclamo del país vecino o no? Yo simplemente, y cuidando toda la cuestión de las relaciones internacionales con un país vecino y demás, diría que lo que hay que hacer es sumarse a la lucha contra el narcotráfico y el cuidado y tener más herramientas para proteger la frontera no debería ser problema alguno ni para la Argentina ni para Bolivia. Así que en eso, bueno, cada uno a buen entender, pocas palabras. Clarísimo, Angelini, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo enorme, hasta luego. Hasta luego. Jan Livares, con más información. Bueno, Hugo, yo creo que uno de los puntos importantes para entender estas entrevistas es plasmar en el mapa de la Argentina qué está pasando con la frontera, por qué el alambrado y qué está pasando en la zona caliente, se dice, de la cocaína en la República Argentina. Vean el trabajo que hicimos con la producción. En el marco de este plan Güemes, que se incautaron 207 kilos de cocaína en las últimas horas, arrancamos en Orán, en Salta. Allí está trabajando, por ejemplo, nuestro compañero Diego Cabot, quien está haciendo un seguimiento allí en La Nación. Vamos a ir a Aguas Blancas, por favor, para entender. Nos vamos un poco más al norte. Allí es la zona del conflicto. Vemos el río Bermejo, del lado derecho Bolivia, de este lado la Argentina. ¿Y por qué marcamos esto? Vayamos de nuevo a Orán, veamos que bajamos, Hugo. Bajamos cerca de 40 minutos, ¿sí? Llegamos a Orán. Siempre por la ruta 5. ¿A dónde vamos a llegar? A Esteban de Irizar. ¿Qué es Esteban de Irizar? Un paraje entre Aguas Blancas, Orán, ¿sí? Ahora vamos a ir, cuando ustedes me digan, chicos, vamos al sur, a Esteban de Irizar, que es bajando, llegamos a este paraje rural. ¿Por qué? Allí se da una persecución en las últimas horas entre dos camionetas de la Gendarmería que cerca de las 5 de la mañana advierten, insisto, una vez que pasás la frontera y llegás a esta zona, todo, vean ustedes, un paraje rural, inhóspito, una ruta en mal estado, sin luz. Estratégicamente, Gendarmería Nacional tiene una camioneta apostada y otra recién a 10 kilómetros. ¿Qué advierten? Dos camionetas Volkswagen Amarok circulando una al lado de la otra a más de 150 kilómetros por hora. Dan aviso a la siguiente, es decir, la otra camioneta de Gendarmería los esperaba 10 kilómetros después. Se inicia una persecución, apagan todas las luces de las camionetas y terminan yéndose a la banquina. ¿Y qué encuentran? Una camioneta sola, los que iban arriba se escaparon por los campos, con 207 kilos de cocaína. Esto pasó en las últimas horas. Patricia Bullrich, después vamos a ver lo que aquí vemos una imagen, por ejemplo, de la camioneta que se fue directamente a la banquina. Allí encontraron, y ahí ven ustedes un rasgo amarillo. Ahí estaban todos los ladrillos con el rango, con el efecto del delfino. Después le voy a preguntar a Lourdes para que nos explique qué es el clan Castedo. Están marcados, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pero para entender... Pero fíjate, quiere decir que él sigue gobernando y que sigue desde la cárcel. Liderando, ¿no? Él liderando el clan. Después explicamos brevemente, si parece, quién es el clan Castedo. Esto pasó en Salta en las últimas horas. Por eso yo te mostraba, Hugo, desde el cruce de la polémica, cómo fueron bajando al norte, pasaron por Orán y llegaron a Esteban de Irizar, donde fueron interceptados por la Gendarmería. Esto pasó en las últimas horas. Y fíjate lo que pasó, también lo comunicó Patricia Bullrich, en Tucumán. Espérame que antes de ir a Tucumán vamos a hablar con el intendente Orán, Baltasar Lara Gross, que justamente para hablar de este tema y está en línea. ¿Qué tal, intendente? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, está bien la crónica, ¿no? Este relato y la preocupación de ustedes alrededor del poder narco en esa zona. Sí, esto fue pasando Orán ya más al sur, digamos, por la ruta 5, una ruta provincial, pero sí, es moneda corriente en la cual dentro del marco del Plan Güemes empiezan a aparecer muchos de estos procedimientos que quizá años anteriores pasaban y no se encontraban, ¿no? Por algún lado pasa todo esto, así que realmente esto es una de las noticias que hace entender que el Plan Güemes viene siendo positivo y que viene siendo eficiente. Ahora, yo recuerdo el intendente de Itatí, se llamaba Natividad Terán, detenido aquí, estuvo en retiro, preso por su vinculación con el narcotráfico. Pienso en el intendente de Aguas Blancas,
y en el ex juez, o en el juez, no fue destituido, Reynoso, de esa zona. Sí, fue destituido. Sí, fue destituido y ¿Fue está destituido? detenido. Gracias. Luego de la destitución lo destituyeron. metieron preso. En 2016 fue destituido. ¿Cómo hace usted, intendente, para enfrentarse al poder narco? Al poder económico me refiero. No, a ver, muchas veces todo esto es cuestión de que pasa, digamos, no está dentro, si bien hay microtráfico dentro de la ciudad, pasa, pero yo creo que en esto hay que ser muy claro, hay que tener la firme convicción de que hay que combatirlo. Sí, trabajarlo. yo lo sigo y lo entiendo. La mayoría de la gente está a favor de esto, ¿no? La gran mayoría está a favor de esto, así que en ese sentido creo que es un pedido de toda la ciudadanía. No, yo no discuto ni sus convicciones ni nada de eso. Digo, cuando el poder narco avanza, en general apremia a quienes están en el control de lo público y le dice, mirá, o una cosa o la otra, ¿no? Como decía Pablo Escobar, plato plomo. No somos Colombia, pero no me diga que no está alrededor ahí, en todos lados. Bueno, Delfín Castedo era conocido como el patrón del norte. Bueno, por eso, intendente, se lo pregunto, no puedo omitirlo. Quizá acá no llegamos a ese extremo, como quizá uno puede ver en películas, muchas cosas. No se ha llegado a ese extremo, sí han habido casos de coimas en la justicia, en este caso usted lo gendarmes. Han habido casos recientes gendarmes también, pero bueno, yo creo que es parte de lo que tenemos que luchar todos los días, ¿no? Yo creo que es una de las convicciones que tenemos. Ahora se está dando una unión entre nación, provincia y municipios en trabajar contra esto, y yo creo que viene siendo una política muy efectiva, ¿no? ¿Pero usted no recibió presiones, intendente, alguna vez? No, yo por mi parte no he recibido presiones. Nosotros hemos acompañado el Plan Güemes de que yo asumí hace un año y lo venimos haciendo en conjunto con Patricia Bullrich. Una de las primeras reuniones que tuvimos con ella fue a mediados de junio del año pasado, que estuvieron aquí en mi despacho junto con el gobernador Gustavo Sáenz, con quienes después se lanzó el Plan Güemes, y bueno, nosotros vamos a seguir a fondo con esto. ¿Y cómo va a seguir el refuerzo, digamos? Porque esto es un comienzo de algo que va a tener una continuidad, ¿no? Sí, a ver, ya se reforzó, casi se duplicaron las fuerzas federales. Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora se está invirtiendo en infraestructura, lo que tiene que ver con este cerco de 200 metros. Se están sumando todo lo que tiene que ver con escáner para que la gente que viene de compras y no entorpecer el movimiento económico, por así decirlo, pasen por un escáner y se controle todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Así que en este sentido viene siendo un plan muy integral, con mucha tarea de inteligencia también, porque se han desbaratado bandas. Había una noticia hace 3 semanas que se desbarataba una banda, así que viene siendo un trabajo muy, muy eficiente y que va a tener que seguir y ser continuado. ¿A cuánto tiene la ruta? ¿La ruta 34 atraviesa su localidad? ¿O la localidad que pasa por el costado, digamos, sí, pasa por el costado de la ciudad. Esa es la ruta, es la ruta narco, como le dicen, ¿no? Es la ruta que entra por Bolivia, digamos, la ruta 50 que entra por Bolivia, atraviesa Aguas Blancas y llega y va hacia el sur de la... ¿Hay más controles ahora, intendente? Sí, se notan mucho más controles en la ruta, se notan mucho más controles en distintos puntos. Sí, y esto que vemos ustedes que están mostrando ahí en las noticias es parte de esto. Jean Libares, tenías más datos, ¿no? Para justamente hablarnos de la región, aprovechando que está el intendente en línea. Exactamente, porque esto es lo que pasó en Tucumán y vamos a ver las ubicaciones de las últimas horas para poder entender en el mapa. Bajan por la ruta 34, ¿sí? Es decir, llegan desde el norte, como recién mostrábamos. Si quieren volvemos a mostrar lo de Orán, Aguas Blancas, para entender el contexto, ¿no? Hugo, cómo cruzan la frontera y bajan por las rutas. Sí. Este es el final, ¿sí? Y este es el comienzo. Vamos desde Orán al norte, vamos a Aguas Blancas, y después cómo esta persecución, ¿sí? Para entender desde arriba, ven cómo vamos al norte y ahí la frontera. Allí es donde se cree que cruzaron estas 2 camionetas Amarok, pasan por Orán y terminan allí. Vean cómo pasan del norte al sur, no sabemos qué destino tenían, pero sí sabemos algo, que es lo más importante. Correcto. Los 2 allanamientos de droga tenían el logo del delfín, que significa que son del clan Castedo. Como marcaba Lourdes, condenados en 2023 a prisión perpetua, ya por una causa del año 2006. Es decir, este clan
opera con la droga, con la cocaína en el norte, y con estos nuevos operativos que se están dando en las rutas, tanto 34 como en la ruta 5, llegamos a estos allanamientos, Hugo. Bueno, Intendente, ¿algo más para cerrar esta conversación agradeciéndole? No, decirles que, a ver, cuando se encuentra todo eso ya puertas adentro del país, quiere decir que algo fracasó antes. Claro. Por eso apuntamos mucho todo lo que tiene que ver con el alambrado, el trabajar en conjunto, y si es que Bolivia coopera, pero muy poco está haciendo últimamente en la lucha contra el narcotráfico, porque los controles se tienen que hacer en la frontera, ¿no? Y es donde se está haciendo hincapié hoy en día con el Plan Güemes. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Vamos a hablar con Gonzalo Lascano Murillo. Él es abogado, pero además fue asesor del gobierno de Luis Arce de Bolivia, y le agradecemos mucho que en medio de esta discusión nos atienda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Pues yo estoy acá presto siempre a intercambiar criterios de este orden, ¿no? Me parece muy importante el trabajo comunitario integrado. Y entiendo que está de acuerdo con que la Argentina en su territorio pueda poner más cuidados, entre ellos un cerco, lo que sea, o le parece mal. No, mire, yo guardo un mutuo respeto, ¿no? Porque mi campo también es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, lo que a mí me interesa que es en la región, en nuestro territorio, pues tratemos siempre de cuidar, de dar mejor respaldo a los ciudadanos, proteger las calles, recuperar las calles, o proteger más las fronteras, en fin, darle más seguridad a la población. Y entre esto ustedes tienen este plan que han sacado, el Plan Güemes, pues que me parece muy interesante. Esto es muy interno, o sea, de 200 metros de la frontera hacia adentro. Entonces, yo no creo que tengan ningún problema, o sea, yo no le veo ningún inconveniente a este tema, porque hay cosas que sí debemos integrar y tocarlo bilateralmente cuando hablamos de narcotráfico y trata de personas, especialmente, ¿no? Porque son delitos de orden transnacional. Entonces sí nos involucra a ambos países. Pero este no es el momento, digamos, para dar las estadísticas y todo el tema. Sé que hay acuerdos, muchos avances con Argentina, con Perú, con Chile, con Brasil. Entonces eso es lo que debemos ir trabajando. A mí me parece sensacional que se trabaje y se mejore la región, especialmente para su región. Es muy bueno, ¿no? Alimentar con drones, escáneres, radares, en fin, adelante. O sea, bienvenido. Seguramente eso es el fruto de un análisis cuidadoso que han tenido ustedes. Exacto. De algo que está fallando. Ahora, Lascano, ¿y Bolivia es colaborativa? Porque yo tengo entendido, según lo que me han dicho algunas fuentes judiciales con las que he hablado allí en Salta, que a la hora de trabajar en conjunto no colabora tanto como sí colabora, por ejemplo, Paraguay en estos temas. No, mire, la persecución de un delito, o sea, tiene que ser complementario donde vaya, ¿sí? Puede iniciar en Bolivia y puede terminar en Argentina y debemos colaborar. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Empieza en Argentina algún delito, como siempre tenemos. Puede pasar a Bolivia, puede pasar a Perú, en fin. Un delincuente pues está siempre buscando las rutas o de hacer alguna fechoría o simplemente de ocultarse o de evadir. Claro. Entonces en eso debemos integrarnos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esas medidas. Muchos trabajos se han realizado y no es, creo, motivo y este momento de echar a la borda. Creo que hay que corregir, si hay que corregir algún tema. Eso es mi punto de vista. Lascano, ¿qué tal? Julieta Nassau lo saluda. ¿Y cuál es el rol del combate contra el narcotráfico en el gobierno de Luis Arce, que sabemos que también enfrenta otros problemas de orden político, pero puntualmente el problema de la seguridad? ¿Tiene un lugar en su agenda y hay un plan respecto de esta situación, sobre todo cerca de la frontera? Mire, yo en este momento no puedo hablarle, digamos, a nombre del ministro de Gobierno, que él está haciendo una labor muy buena, especialmente los resultados de la gestión pasada han sido muy buenas. Sé que se ha incrementado por todo lado, pero el control con radares, así como están imponiendo ustedes, me parece un tema muy importante, porque el narcotráfico no solamente es tierra, sino es aire, es mucho más aire, ¿no? Entonces, por ese tema es que ellos pueden evadir y hay que ver las miles formas de integrarse. En el tema de la colaboración se buscan varios mecanismos, existen varias reuniones, pero no sé si por el tiempo
tiempo en que transcurre se vuelven demasiado burocráticos y no pueden directamente, digamos, ser más efectivos. Solo cuando nos rebasan, cuando realmente uno se siente ya rebasado, ya digamos con esa fuerza encima, que pues están cometiendo delitos mucho más inusuales. Entonces en ese momento sí estamos buscando cooperación internacional. Entonces tiene que ser en todo momento. Yo creo que debe ser amplio. Si Bolivia, bueno, tiene algunos errores, digamos, pero son corregibles todos, porque tenemos que trabajar en conjunto. Sí, ese es el tema. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su atención. No, pues a ustedes, hermano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tenemos mucha información, nos metemos en economía, en política local. Quédate en la